Sí, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión número 11 de la clase de Teología Sistemática, curso 2. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para iniciar nuestra reunión de hoy. Dios nuestro que estás en los cielos, bendito eres, Señor, porque nos permites la vida en este nuevo día. Queremos pedirte que nos acompañes en este momento y que tu bendición sea con nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos y a nuestras familias también, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues nuestra sesión 11 del curso de Teología Sistemática. Ah, habíamos estado considerando ya el último tema de este curso, que es la soteriología. Y en la sesión pasada habíamos estado señalando aspectos críticos, cuestiones críticas. Por ejemplo, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? ¿Para qué somos salvos? Y todas esas cuestiones que pudieran parecer muy sencillas, deben estarse planteando vez tras vez. De hecho, cada generación de cristianos tiene que ir resolviendo sus propias cuestiones hacia este respecto, que es la iglesia, todo eso. Y les voy a presentar en este momento un diagrama que nos va a ayudar para meternos un poquito en la clase de hoy, porque parte de habíamos señalado cómo todo viene conectado. Entonces parte de la cristología y parte del enfoque que tengamos sobre la cristología obviamente va a impactar en la soteriología, es decir, en la aplicación de la salvación. Y la manera en cómo la soteriología se relaciona con nosotros, pues es la manera que se refleja en todas nuestras prácticas, no solo las creencias doctrinales, sino más allá de eso, la manera en cómo somos creyentes y por lo tanto la manera en cómo somos iglesia. Entonces, quiero presentarles un diagrama para ah, poner esta cuestión en una perspectiva crítica y con esto analizar que la cristología y la mayoría de las doctrinas que ya tenemos aprendidas tienen consecuencias. La manera en cómo nosotros abordamos los temas de nuestra fe tienen consecuencias directas en nuestra práctica. Entonces, este diagrama nos introduce un poco para ir concluyendo lo que será la clase de hoy y la sesión de mañana sobre el asunto de la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación, pero obviamente tiene que ver con la manera en cómo nosotros vivimos esa salvación, cómo la proyectamos como iglesia y cómo la promovemos hacia los demás. Muy bien, les presento el diagrama. ¿Cuál debe ser el proceso natural de la vivencia auténtica de la fe? Creo que esta pregunta no está utilizando conceptos profundos ni mucho menos, pero obviamente que de fondo sí los tiene. Pero está formulada de la manera más sencilla posible para que esta pregunta o esta interrogación se pueda contestar también igual de una manera muy sencilla. ¿Cuál debe ser el proceso natural de la vivencia auténtica de la fe? Asumimos, de facto, de hecho, asumimos que la fe es como única expresión del ser humano con Dios, está siempre enmarcada por el contexto de lo religioso. Llamamos a aquellas personas que tienen fe y es muy fácil en nuestro pensamiento aceptar que las personas que tienen fe son las personas religiosas, por supuesto.
hay una cuestión que en esto que pudiera parecer un poco ilógico u obvio, pero en realidad si lo empezamos a mirar detenidamente y con la suficiente observación nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia bastante grande. En este diagrama estamos presentando dos líneas, dos órdenes, dos secuencias en las que me parece que la secuencia o la línea a la que estamos acostumbrados y en la que nos enseñan desde pequeños en la iglesia, sea que nuestro tiempo, incluso si es poco en la iglesia, normalmente es una línea que a veces de manera inconsciente se incorpora a nosotros. Y me refiero a la línea de abajo, como estaba diciendo. La religiosidad entendemos que es el marco principal donde se mueve la fe. En este marco de religiosidad, que es donde nosotros aprendemos muchas cosas, todas nuestras prácticas, nuestras experiencias en este contacto con lo religioso, pues aquí lo aprendemos. De hecho, este mecanismo se encuentra presente en la experiencia religiosa desde que el ser humano ha pisado la tierra. Siempre hay un marco religioso desde el cual se parte y en esta experiencia poco a poco se va teniendo fe y entonces la meta o lo que se entiende y lo que es naturalmente aceptable es que esto con el tiempo nos lleve a formar una espiritualidad. Pero ya ustedes pueden ver que aunque es la línea más común, aunque es el camino más común que se toma para esta experiencia, vemos que al final es una línea inadecuada porque está tachada está tachada en rojo. Y hay una línea que está arriba que, que sí se vive, que de hecho sí está presente, pero que tiende a partir de una secuencia totalmente inversa a como la que hemos explicado abajo y la que resulta más común en la experiencia del creyente. La línea de arriba, por supuesto, parte de la fe, no parte necesariamente de un marco religioso, y esto lo vamos a poner en el contexto bíblico para poder entenderlo un poquito más. En el contexto de abajo estaríamos situados en el pueblo de Israel y en todo aquel esquema que les es enseñado a ellos para poder tener su relación con Dios. Es decir, se les da un paquete de mandamientos, se les dan indicaciones de cómo deben hacer los sacrificios, cómo deben hacer el culto, quiénes son las personas indicadas para hacer este culto. En fin, tenemos toda una estructuración del marco religioso porque a través de todo eso, ellos tienen que lograr y llegar a un punto en donde ellos conozcan a Dios, empiecen a depender de Él, crean en Él y por lo tanto decidan por voluntad propia ser realmente el pueblo suyo, ¿no? Entonces es muy fácil ver cómo la línea de abajo se cumple muy bien en la experiencia israelita. La experiencia israelita parte de un contexto religioso muy esquemático, muy bien trazado, muy bien delineado. De hecho, toda la vida, toda la configuración de la vida está enmarcada dentro de ese esquema y entonces ellos, eh, así es el camino como ellos tienen esa experiencia con Dios. Pero ya nosotros sabemos cómo esa experiencia siempre va a tener constantes tropiezos, porque
van a ser constantemente llamados a la fidelidad, porque vez tras vez va a ser recurrente que ellos habrán de ir tras dioses ajenos. Y por eso el primero de los 10 mandamientos se refiere a ese punto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se espera que Israel, teniendo todo este bagaje religioso y con esa espiritualidad, cumplir la misión de Dios. Pero esto vemos que con el tiempo y a pesar del tiempo no se pudo alcanzar, no se pudo lograr. Y la línea que tenemos arriba, este, viene anclada también en la experiencia de personas, sin lugar a dudas, pero son personas que justamente viven la experiencia con el mismo Dios, pero desde un punto totalmente diferente. Y aquí podríamos poner justamente como ejemplo a Abraham. Abraham, es cierto que ya tenía un trasfondo cultural y religioso, porque Ur de los Caldeos, de donde es llamado Abraham, era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Tenía una tradición, una tradición antiquísima de cultura. Los sumerios eran un pueblo o una civilización muy avanzada comparativamente en aquella época. Y sí, es verdad que Abraham ya tiene un cierto trasfondo cultural y religioso, pero el punto de partida del contacto con Dios para Abraham no es necesariamente un marco religioso. No es el punto de partida de que a Abraham se le otorguen un paquete de mandamientos, o todo un esquema sacrificial y ritual. No es nada de eso, ¿no? El único punto de contacto que Abraham tiene con Dios es la fe. La fe en donde Abraham recibe un llamado, recibe una propuesta por parte de Dios, y Abraham toma la decisión de abandonarse en ese llamado que Dios lo hace. Y por eso la tradición cristiana reconoce a Abraham. El propio Jesús lo señaló también, este aspecto tan importante, que Abraham sea conocido como el padre de la fe. Entendiendo que Abraham parte no de un esquema religioso, sino parte de la experiencia directa con Dios a través de la fe, entonces esto le ha de llevar, por supuesto, a una espiritualidad. En este sentido, entendemos desde la perspectiva de la experiencia de Abraham, entendemos la espiritualidad como aquella respuesta de vida, aquella respuesta en cuanto a pensamiento y voluntad, en la que Abraham comienza a configurar su propia vida personal y familiar alrededor de este llamado que Dios le hace. Y cuando Abraham configura su existencia alrededor de la promesa que hoy conocemos como la promesa abrámica, él entonces arriba a una experiencia de espiritualidad. Y posteriormente habrá de venir, sí, expresiones concretas, porque va a llegar un momento en el que Abraham también haga un tabernáculo y ofrezca ofrenda a Dios, pero ese es el último punto que Abraham va a hacer. Entonces, fundamentadas en la espiritualidad y, por supuesto, en la fe. Entonces, los dos esquemas, aunque tienen los mismos elementos, llevan un orden diferente. Y
y es la línea que debiera seguirse. Para ponerlo en un contexto actual, poniendo como ejemplo a la iglesia, tenemos o tendríamos lo siguiente. A nosotros, voy a abordar la línea de abajo en la que algunos eh, estudiosos han dado en llamar el proceso de la inculturación religiosa. Todo proceso de inculturación es tomar a la persona y meter en él cosas que él va a incorporar llámese creencias, llámese estilo de vida, llámese todo lo que él tiene. Todo proceso de inculturación se trata de poner en la persona elementos nuevos que él tiene que incorporar y practicar, por supuesto. Entonces, en ese proceso de inculturación religiosa, nosotros somos adentrados a un marco religioso. En ese marco religioso vamos despertando en esta cuestión de la fe y se espera que nosotros abordemos y lleguemos a una espiritualidad. Pero la cosa curiosa es que, aunque son los mismos elementos, no tienen el mismo alcance, porque los elementos son los mismos arriba que abajo, pero no tienen el mismo alcance. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia que es, aunque son los mismos elementos, el alcance es distinto porque la espiritualidad se va a juzgar en la medida en que se cumple el marco religioso. En la medida que el marco religioso es cumplido, entonces decimos la persona tiene fe y la persona tiene espiritualidad. Entonces la persona espiritual es catalogada como aquella persona que cumple al 100% el marco religioso. En la línea de arriba tenemos algo que repetimos porque esto es importante, a que aunque tiene los mismos elementos, se trata de un alcance totalmente distinto. Arriba, por supuesto, tenemos la fe, tenemos la espiritualidad y tenemos la religiosidad, pero en un alcance totalmente distinto. Si la persona arriba, si el creyente arriba parte de la fe, ¿y qué sería partir de la fe? Partir de la fe significa tener una experiencia personal de contacto con Dios. Y no nos referimos a cuestiones mágicas o sobrenaturales, porque nuestro punto de partida es la escritura, la revelación escritural que ya encontramos allí. Entonces, nosotros conocemos a Dios y tenemos este contacto con Él a través de este acercamiento que tenemos con su revelación. Obviamente, nosotros nos daríamos cuenta enseguida, al tener este contacto escritural con Dios, que hay un elemento que destaca por sobre todos, y ese elemento es, por supuesto, Jesucristo. Entonces, la fe del creyente se ancla en una persona, no se ancla como abajo en un credo, o en una iglesia, o en algún presupuesto de que estoy en la iglesia verdadera o en la doctrina verdadera. No se ancla en eso. Se ancla en la persona, que en este caso es Jesucristo. Cuando la fe parte de allí, entonces la persona se da cuenta que la única manera de tener una fe auténtica es reproduciendo el modelo de Jesucristo. Y cuando la persona que tiene fe y que va descubriendo en la revelación escritural que hay un modelo al- a, a quien hay que seguir, entonces ahí se va configurando la espiritualidad. Obviamente, la persona de arriba igual está en la iglesia. No quiero decir o no quiero llevarlos a pensar que la persona que se maneja o se mueve en la línea de arriba no está en la iglesia. O sea, también es una persona que tiene contacto con la iglesia, que está, pero que evalúa su propia, ¿cómo se dice? Su propio desempeño
en un nivel totalmente diferente. Entonces, siendo Jesús el modelo, la espiritualidad se configura alrededor de todas las enseñanzas, ejemplos y ¿cómo se llama? Todo el ejemplo que nos da Jesucristo como revelación máxima del Padre. Y entonces, y solo entonces, la religiosidad florece, la religiosidad aparece, pero como resultado de eso. Es decir, eh, el deseo de estar en la iglesia, el deseo de estar, de hacer vida en comunidad, el deseo de participar del culto, el deseo de cumplir con ciertas cuestiones denominacionales, es el resultado de primeramente de esa convicción que él tiene en cuanto a creyente. Y en este sentido, la religiosidad es un esquema abierto, no cerrado, es un esquema abierto, porque en el esquema de abajo, en la línea de abajo, si la persona va a la iglesia, diezma y canta en el culto, entonces ya terminamos con la espiritualidad, o sea, ahí queda todo. Pero en el esquema de arriba, la religiosidad es un esquema abierto, porque en realidad aquí diríamos, nada está escrito. Si la persona va a la iglesia, si la persona diezma, si la persona participa en el culto, pero entiende que eso no es todo, entiende que hay muchas cosas más por hacer. Y esta es la diferencia entre las dos líneas. Como la línea de abajo es bastante estática, tiende a generar una experiencia de la fe bastante estática y lo convierte en un círculo muy sencillo de alcanzar, porque ¿qué tan difícil es acudir al templo cada 8 días, cumplir con el diezmo y escuchar al predicador? Digo, realmente eso no es algo heroico, es algo que a fin de cuentas y con el tiempo tiende a ser algo muy rutinario y nos acostumbramos a eso. El ser humano es muy fácil de acomodarse a las rutinas, pero la parte de arriba realmente es donde se constituye el reto cristiano, porque la parte de arriba, lo que siempre y constantemente está alimentando la fe es justamente el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús no es estático, y por eso en la visión no solo del propio Jesús, sino en la visión de la iglesia, porque Jesús le dice a la mujer samaritana, volviendo a referir el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, le dice, tiempo vendrá y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Habiendo dicho antes a la samaritana que ni en Jerusalén ni en Gerizim era suficiente como lugar geográfico adorar a Dios, ¿no? Es decir, es la religiosidad auténticamente cristiana y la espiritualidad auténticamente cristiana no tienen lugares, no tienen marcos que los encierren, no tienen tiempos, por supuesto, y no tienen formas. Es algo abierto que puede tener expresión en cualquier lugar y en cualquier marco y de cualquier forma. Por eso es que en el esquema de arriba, la religiosidad no es algo, no es una camisa de fuerza, sino son elementos, son mecanismos vivos que nos llevan a vivir lo que sería realmente una experiencia auténtica de la fe. Y esto lo estoy poniendo porque a fin de cuentas la finalidad de un tema como es la soteriología es justamente llevarnos a la consideración de por qué hacemos lo que hacemos, qué entendemos por la salvación, cómo vivimos la salvación y todavía más importante, cómo es que compartimos esta salvación con otros.
porque en el proceso de inculturación religiosa, que sería el de abajo, nuestra meta nuestra meta concluye cuando traemos una persona nueva a la iglesia. Ahí concluye nuestra meta y decimos, Dios, cumplí con lo que tú me estás encargando. Pero en la meta de arriba, en la línea de arriba, la meta no está fijada solamente en eso. La meta está fijada en la transformación de la persona. Entonces, alcanzamos la meta cuando la vida de la persona, cualquier persona es cambiada, es transformada según el modelo de Jesucristo. Y eso sí es alcanzar la meta. Eh, y es, por supuesto, un resultado totalmente diferente al de abajo. Y esto es soteriología práctica. Esto es cómo manejamos la soteriología actualmente. Con esto como un trasfondo que nos da una referencia útil para entonces ver de qué hablamos cuando nos referimos a la salvación y de qué estamos haciendo nosotros mismos en nuestra experiencia. Bueno, tendríamos que evaluar cómo nosotros estamos llevando a cabo nuestra propia vida como creyentes. Ahora, con esto como trasfondo voy a pasar a dos posturas que nos van a ayudar también a ubicar la soteriología, porque una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta es que lo que creamos de Cristo y lo que creamos sobre Cristo impacta en nuestras prácticas. Eso es un hecho que no se puede soslayar. Muy bien. Tenemos aquí entonces el enlace de lo que es la cristología y la soteriología. Dice una aproximación al balance de la cristología para un ejercicio pastoral actual, es decir, por una experiencia soteriológica actual. Y tenemos aquí a dos teólogos, a dos pensadores, cuya influencia se sigue dejando sentir hasta nuestros días. Muy bien, tenemos a Guardini, Romano Guardini. Él fue un filósofo, escritor y académico. Es un teólogo italiano cuyo énfasis en la cristología seguía partiendo de la consideración básica de visualizar y destacar la divinidad de Jesús. Recuerden que en cristología los dos elementos, lo divino y lo humano, a lo largo de la historia se va a ir enfatizando de manera diferente. Creo que en nuestros días sigue ocurriendo algo muy parecido. Para Guardini, el aspecto humano de la cristología era la representación simbólica de que es en Jesús donde el ser humano se encuentra o se reúne con Dios. Este elemento místico creo que es un elemento presente en la experiencia cristiana actual, de cualquier confesión, denominación y de cualquier esquema doctrinal. El elemento místico no desaparece y se sigue manteniendo hasta hoy día. Para nosotros constituye, por supuesto, un elemento importantísimo, ¿no? Pero en los términos en cómo lo pone Guardini, resulta muy interesante porque él ve a Jesús. Hay otras imágenes sobre Jesús que ya se han destacado en otros teólogos, pero lo que pasa aquí con Guardini es que para él Jesús en tanto persona
representa la síntesis de todo elemento religioso. Para Guardini, en el pensamiento que él expresa acerca de este tema, él ve a Jesús como la síntesis. O sea, finalmente, ¿para qué tenemos fe? Finalmente, ¿para qué hacemos religión? ¿Por qué somos religiosos? Y él obviamente tiene un marco bastante amplio. ¿Por qué el hombre es religioso? ¿Por qué existen por cualquier lugar a donde miremos, por qué existen expresiones religiosas? Bueno, él ve en Jesús la síntesis de todo intento religioso, de todo intento de acercamiento con Dios. Él dice, Jesús es la síntesis. Y por eso Jesús es para Guardini, o en los términos de Guardini, la representación simbólica de este encuentro del hombre con Dios. Por supuesto, esto tiene su ingrediente filosófico, pero también su ingrediente teológico. El ingrediente teológico se destaca porque, obviamente, desde la fe y desde el dogma, y Jesús es completamente divino, pero también es completamente humano. Pero más allá de Guardini, para entrar en una discusión ontológica acerca de cómo funcionan las dos naturalezas, etcétera, lo que vimos en las distintas herejías que surgieron a lo largo de los siglos, antes de meterse en esos, eh, dijéramos, rollos o complicaciones, lo que hace Guardini es centrarse en la persona de Jesús y darse cuenta de qué tipo de Dios, de qué clase de Dios es el que muestra Jesús. Y entonces él va a tener esta consideración de que el Dios que necesitamos y el único Dios que nos puede salvar es el que Jesús muestra. Eh, obviamente, Guardini tiene como antecedente esta cuestión, porque Guardini sabe muy bien que la revelación ha sido progresiva, que se ha mostrado desde muchas maneras, que ha habido todo un paquete de mandamientos. Guardini sabe todo eso, sabe que todo esto incluye la revelación, pero para Guardini, lo que de toda esa revelación, lo que vale la pena destacar, y de hecho lo que destaca por sobre todo es obviamente la persona de Jesús y el Dios que Jesús proyecta. Por eso es que también algunos otros pensadores, sobre todo en el tiempo contemporáneo, han hablado de el Dios de Jesús, el Dios de Jesús, el Dios que proyecta a Jesús. Y esto ya empieza a destacar, y de hecho es su intención, destacar la, no solo el tema revelatorio, pero también el tema de que Jesús, en él se refleja no solo al verdadero Dios, pero también la verdadera experiencia de Dios. Y con todo que había, por supuesto, Jesús nos eh, revela su propia experiencia dentro de un marco más amplio que es totalmente religioso. Pero como esta es la cuestión de que señala Guardini. Es decir, tienes un marco religioso bastante amplio, pero para él nada tiene sentido sin la esencia. Y la esencia para Guardini es Jesús. Y entonces para Guardini Jesús es la esencia que le da sentido a todo lo demás. Si esa esencia no existiera, si no tuviéramos a Jesús en esa experiencia del Dios verdadero, entonces la religión seguiría siendo eso, religión. No desaparecería, y de hecho no ha desaparecido hasta el día de hoy, la cuestión religiosa, pero para Guardini
el hecho de que exista Jesús y que Jesús nos haya mostrado eh, al verdadero Dios, por un lado le da sentido a la religión y por otro lado nos libra de ser aprisionados solamente por lo religioso. Y esto, aunque pareciera contradictorio, es lo que Guardini señalaba y le interesaba comunicar con este énfasis en la divinidad de Jesús, pero una divinidad de Jesús proyectada en nuestro contexto. Y en todo caso, una divinidad de Jesús que nos muestra al verdadero Dios. Y por eso, una de las cosas que Guardini va a enfatizar mucho es el lugar que Dios tiene como padre, es decir, un contexto totalmente familiar, relacional, en donde nosotros, el creyente, somos hijos y en donde tenemos un padre, una experiencia de familia en donde la familia busca y protege su bienestar. Bueno, entonces, pero en la otra parte, además de Guardini, tenemos a otro teólogo, un filósofo francés bastante influyente. Creo que hay dos teólogos, Chardin y Jacques Ellul, ambos franceses, que van a tener una influencia muy, muy grande en la teología latinoamericana. Pero veamos de momento qué es lo que dice Chardin. Muy bien. Teilhard de Chardin es un teólogo y filósofo francés contemporáneo a Guardini, pero quien formula una visión filosófico-evolutiva acerca de Cristo. Recordemos que ya a partir del siglo XVIII y hacia adelante hay una visión humanista de la religión y hay una interpretación existencialista de la religión. Entonces, por eso es que la posición de Chardin va en ese sentido. Dice, formula una visión filosófico-evolutiva acerca de Cristo, el Cristo cósmico, y propone que el ser humano, de hecho, está en proceso de perfeccionamiento, es decir, se encuentra evolucionando y en camino de llegar a una unidad espiritual escatológica existencial. Bueno, qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Bueno, voy a terminar de leer esta parte. Y que en ese sentido Cristo representa ese camino de perfeccionamiento y por lo cual es el modelo a seguir, pues la encarnación de Cristo simboliza la posibilidad real de una renovación de lo humano. Em, Chardin, decíamos, es uno de los teólogos más influyentes para la teología latinoamericana, junto con Jacques Ellul, y él ve en esta postura existencial y humanista, ve que el ser humano está en constante evolución. Y no me refiero evolución en los términos de tanto de Darwin, en los términos darwinianos, sino de una evolución en contexto aprendizaje de sus propias experiencias. Entonces, el ser humano para humano que sí está evolucionando, está cambiando, pero que ya no debe perderse más en el vacío, sino debe tener como referencia a Jesucristo. Y en este caso, bueno, para Cristo, ¿no? Porque a veces los teólogos como Chardin no usan el nombre completo de Jesucristo, sino utilizan solamente la referencia de Cristo por el enfoque que se tiene sobre la persona de, de, pues, del Señor. Entonces dice para él la encarnación, el hecho de que exista la encarnación, obviamente aquí también hay elementos simbólicos, igual que en Guardini, pero Chardin dice, la prueba
la evidencia de que haya existido una encarnación, eso quiere decir que existe la posibilidad de una nueva eh, recreación, una recreación del ser humano. Es decir, desde la perspectiva de Chardin, el pecado lo que hizo fue deshumanizar al hombre. Desde que se comete el primer pecado con Adán y Eva, la humanidad entra en un proceso de deshumanización. El pecado, a lo largo del tiempo, y la función más eh, visible del pecado en la raza humana ha sido la deshumanización. Y esto es importante en la teología contemporánea porque se va a ver la salvación en esos términos, un retorno a ser humanos otra vez, un retorno a recuperar esa imagen de Dios que se tuvo originalmente. Esto se va a ver reflejado sobre todo en la teología latinoamericana, porque la teología latinoamericana va a interpretar también la salvación como un proceso de rehumanización. Y si lo miramos desde ese punto de vista, creo que encontraríamos que lo humano con el tiempo se ha perdido realmente. Es decir, todas las expresiones de violencia, toda la situación, la avaricia, el deseo de poder, etcétera, todas esas cuestiones que tienen sumidas a la humanidad en la crisis actual, no son sino reflejos de esa deshumanización que ha tenido el ser humano ya por mucho tiempo. Y todos esos males que hoy constituyen la crisis humana son la muestra más fiel de que necesitamos volver a ese modelo original. Y para Chardin, el modelo original que se perdió con Adán ha sido recuperado por Cristo. Entonces, Cristo recupera esa humanidad ideal creada por Dios a partir de Cristo y en Cristo el ser humano es recreado nuevamente. Uno de los teólogos este, latinoamericanos, Leonardo Boff, un teólogo brasileño, es uno también de mucho impacto en la teología latinoamericana. Él recibe esta influencia de Chardin y visualiza también la salvación como un proceso de rehumanización. Entonces, ¿y por qué manejamos esas cuestiones o por qué estamos manejando esas cuestiones dentro de la soteriología? Justamente por lo que estábamos señalando aquí en este esquema. Porque si la función, es decir, si todo lo que Dios hizo por el ser humano, y de lo cual la mejor y la mayor evidencia es la vida de Jesús, si todo eso solamente sirve para que yo esté en un templo, para que yo esté en una iglesia, entonces dirían los teólogos contemporáneos, diría Chardin y Leonardo Boff también dirían, es demasiado, es un gran precio, es una gran acción divina para que yo termine en un templo solamente. Para que yo termine sentado en una banca, cantando himnos y haciendo oraciones y escuchando al predicador en turno. O sea, ellos ven que encerrarse solamente en este marco ritual y rutinario de un esquema religioso no reflejaría y no haría justicia al al don de la gracia, ¿no? A lo que Dios hizo por la humanidad. Pero si todo lo que Dios hizo por la humanidad tiende a eso, es decir, tiende a una transformación del humano, entonces, ¿por qué no? 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 ¿Por qué no
anterior a a Chardin y a Boff y a toda esta visión soteriológica, lo que se conceptualizaba como la salvación del ser humano era llevar al ser humano a ser una persona buena, creyente y cristiana. Por eso es que la religión que se experimentó en la época de la conquista, en los siglos XVI y XVII, con la, este, con la conquista de las Américas, se vive ese tipo de religión, una inculturación religiosa en donde la religión viene a ser un instrumento de sometimiento, ¿no? Es un instrumento que justifica la conquista, pero también va a justificar el sometimiento y la esclavitud e incluso el exterminio de muchos de los pueblos originarios de América. Entonces, con esto como trasfondo, entonces dicen, bueno, es que la religión no puede seguir cayendo en esos fines, en esos usos. La religión tiene que proyectar algo más. Pero también viene el asunto de que la religión tiene sus límites. Pero lo que no tiene límites justamente es Jesucristo. Y aunque Jesucristo está enmarcado en un ámbito religioso, Jesús trasciende ese ámbito religioso. Y justamente, aunque parezca contradictorio, diríamos también, el reino de Dios trasciende ese marco religioso y el Evangelio trasciende también ese ámbito meramente religioso. Con esto se proyecta la soteriología en un, en una, este, en una dimensión totalmente abierta, libre, que supera cualquier, cualquier, este, cualquier limitación que haya traído anteriormente la religión como esquema. Entonces, por eso es que estamos viendo también eso, por eso es que estamos considerando también esto, cómo la soteriología, en unión con la cristología, cómo se proyectan actualmente en una eh, consideración, cómo todo esto influye para las nuevas teologías que han surgido en el siglo XIX y XX, y cómo estas también están potenciando, porque no es que estas haya, eso creo que queda muy claro que esto es la reflexión teológica, va a seguir. Pero ¿cuál es el beneficio para todos, para todo el cristianismo? El beneficio para todo el cristianismo es que nosotros comenzamos también a ser más críticos con lo que hacemos. Empezamos a preguntarnos también qué significa ser salvo, qué significa tener fe, qué significa ser creyente, qué significa ser iglesia y también qué significa hacer misión. Entonces, esos referentes resultan totalmente valiosos porque nos ayudan a depurar también nuestra propia experiencia. Y en esta depuración de la experiencia de fe, entonces nos podemos ir dando cuenta de si lo que hacemos es suficiente para responder al llamado de Dios. Y todo esto es soteriología, porque la soteriología es la aplicación de la obra de Jesucristo en nosotros. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos también producto de una inculturación religiosa, o somos producto como creyentes de una transformación en Jesucristo.
y dijéramos en los términos de la, de la teología contemporánea, somos producto de una rehumanización y promovemos una rehumanización que vaya terminando y acabando con todo tipo de violencias o que vaya acabando con esa deshumanización que gobierna el mundo actual, la humanidad actual, y que la tiene claramente en crisis. Entonces, es también, esto también dentro de la cristología y la soteriología son otro referente para evaluar también nuestras propias prácticas religiosas. Muy bien. Vamos a ver una cuestión también relacionada con la crisis humana de la que hablamos, y esto es con el concepto de pecado. He hecho varias referencias en las sesiones anteriores a la cuestión de este elemento que también está ahí presente en el paquete soteriológico. Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? En los términos bíblicos, eh, estamos acostumbrados a pensar que el pecado es básicamente la transgresión de la ley. La persona que peca es la persona que viola el mandamiento divino y por lo tanto incurre en falta e incluye en alejamiento de Dios. Y las consecuencias del pecado, aunque no lo tengo aquí escrito, pero las consecuencias del pecado para el ser humano en los términos bíblicos es muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Son la, las consecuencias clásicas de lo que tiene que ver con el concepto bíblico de pecado. La persona, muerte espiritual porque es un alejamiento de Dios. Esa es la muerte espiritual, estar alejado, ser ajeno a la voluntad divina. Esa es muerte espiritual. Muerte física porque una de las parte de la maldición que Adán trajo sobre la raza humana al cometer aquel pecado fue que permitió que el cuerpo, que lo físico entrara la corrupción manifestada en enfermedad y muerte. Por eso es que también una de las consecuencias del pecado es muerte física. Y la muerte eterna es obviamente será el pago o la consecuencia final de no tener fe o de no responder al llamado o a la invitación divina de salvación. Entonces, también en la enseñanza bíblica se verá cómo algunos puedan pasar a la vida eterna, pero otros, debido a sus obras y a sus actos, pues no habrán de pasar a la vida eterna, sino más bien a una muerte eterna. Entonces, en la doctrina del pecado, estas cuestiones quedan ahí presentes, que estas tres consecuencias, ¿no? La muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, como consecuencias directas del pecado. Pero vamos a ver aquí en esta diapositiva cómo cómo hay distintas ideas acerca del pecado, ¿no? Cómo se ha interpretado el pecado a lo largo del tiempo. Tenemos aquí lo que consideramos como lo más destacado al respecto. Y en primer lugar tenemos a los gnósticos y los maniqueos. Esos, por supuesto, son expresiones que se pueden ver en este periodo, entre los siglos II y III, pero que ambas posturas tienen un trasfondo eminentemente platonista, ¿no? Dice, por su trasfondo platonista,
ven el pecado como un elemento esencial y constituyente de la materia, es decir, un dualismo. Y en este sentido, la moralidad, el discernimiento entre el bien y el mal, constituye una lucha eterna y necesaria, la cual está ligada al cuerpo, pero no al alma. Acuérdense que en el platonismo la materia es por sí mala y, y el alma, aunque el ser humano está constituido de alma y materia, solamente el alma permanece siempre pura, nada, no puede ser afectada por lo que haga el cuerpo, y cuando el cuerpo fenece, cuando la persona muere, entonces el alma regresa a ese mundo de donde ha venido. En el concepto platonista hay dos mundos, dos realidades: la realidad de lo eterno, donde habita Dios y donde a ese lugar pertenece el alma, y el mundo de lo material o la realidad material, que es una realidad por sí corrupta, finita y temporal. Entonces, desde el punto de vista de los gnósticos y maniqueos, el mal es algo necesario, el pecado y toda la maldad humana son un mal necesario. Están ahí presentes, no se van a eliminar, porque solamente si se eliminara toda la materia, entonces se acabaría el pecado y la maldad, pero como la materia no puede ser eliminada, entonces tampoco se puede eliminar lo pecado, el pecado, lo pecaminoso. Em, Estoy recordando ahorita en esta parte de la postura gnóstica y maniquea, que es un impacto muy fuerte el que se creó en el primer siglo, porque incluso la iglesia, por lo menos la evidencia así lo muestra, la iglesia cayó en este tipo de enfoque, porque había creyentes, y esto lo marca la evidencia en la iglesia en Corinto, había creyentes que con el cuerpo hacían, comían cosas ofrecidas a los ídolos, participaban en los rituales de fertilidad, en los templos em, paganos, y también formaban parte de la iglesia. Entonces, pero es justamente el resultado, ese tipo de ética es el resultado de este enfoque. Un enfoque en donde el cuerpo no va, lo que haga el cuerpo no contamina el alma, y porque el alma siempre permanece pura, no se puede manchar, no se puede contaminar. Entonces, bajo este presupuesto sí había creyentes que igual, que les daba igual participar de las cuestiones paganas que participar de lo que se hacía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Bueno, pero esta postura nos deja realmente sin una ética firme, porque si el cuerpo no afecta al alma, y entonces dice el apóstol Pablo, burlándose de esta postura, dice, bueno, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Es decir, al cuerpo lo que pida. Pero obviamente no es el resultado no es una ética benéfica, porque permite una vida totalmente licenciosa y dirigida por los apetitos de la carne, ¿no? Lo cual es algo que rechaza, por supuesto, la enseñanza cristiana. Muy bien, vamos al segundo punto, el enfoque evolucionista. Qué es el pecado para el enfoque evolucionista? Dice, plantea el pecado como un problema evolutivo, donde el proceso de cambio y mejora va poco a poco eliminando las limitaciones o imperfecciones del ser.
¿qué es el pecado? Bajo esta perspectiva es simplemente limitaciones, ¿no? O sea, estamos en constante cambio y en la medida que con el cambio vamos mejorando, entonces el pecado va desapareciendo. No, obviamente no aquí, desde el enfoque evolucionista, no hay una consideración de que el mal esté anclado a la naturaleza humana. O sea, en realidad esa idea es ajena para este enfoque y simplemente dice que en la medida que el ser humano va creciendo en conocimiento y en corrección de sus experiencias, pues la idea de pecado se va eliminando. Un concepto muy parecido es el concepto psicológico. Dice, explica la presencia del mal moral, es decir, el pecado, como una consecuencia del medio ambiente donde se desarrolla el individuo. Hay corrientes psicológicas muy importantes que han destacado esto, ¿no? Que el ser humano está siempre afectado por su medio ambiente. Esto, por supuesto, conlleva su dosis de verdad, de realidad. Y hay otras posturas filosóficas, por ejemplo, como la del español José Ortega y Gasset, que decía que el hombre es él y sus circunstancias, es decir, el hombre va a ser el resultado de las circunstancias que le vayan formando. Bueno, este enfoque psicológico explica el pecado de esa manera. En la medida en que la sociedad vaya depurando, en la medida en que la sociedad vaya eliminando sus vicios, vaya, dijéramos en otras palabras, se vaya civilizando, lo que llamamos pecado va a desaparecer. El pecado no es sino muestra de nuestra incivilización. Entonces, desde este punto de vista psicológico, el medio ambiente resulta el principal agente para la crisis que ve la humanidad. Bueno, tenemos además de esos enfoques, tenemos algunos otros enfoques que ya son más de orden filosófico y por ejemplo tenemos el pecado como privación. Se explica que el ser que nosotros vamos descubriendo como un proceso lo que necesitamos incorporar para llegar a la plenitud. Em, es una postura en donde obviamente existe una idea de lo pleno, existe una idea de lo, de lo, de lo bueno en el sentido de que es algo alcanzable, pero que se trata de un proceso en el que todas esas imperfecciones que tenemos, que se van haciendo conscientes en la medida que vamos madurando, que vamos creciendo, entonces vamos dejando, eh, tomamos mejores decisiones y vamos dejando el pecado a un lado. Entonces, esta cuestión es un proceso, el pecado no es sino son los defectos que tenemos en el proceso que nos acompaña para llegar a la plenitud. Eh, otra postura es el pecado como un antagonismo necesario cuya utilidad es revelar la virtud en el individuo. Es como cuando en la medida que tenemos los retos, un reto, un atleta, una persona que se dedica al alto rendimiento, pues enfrenta tiene que superarse a sí mismo, es decir, tiene que llevar a su cuerpo, tiene que llevar su mente y a su cuerpo a romper sus propias limitaciones. Y entonces las limitaciones le ayudan a ser mejor. Algo muy parecido está incluido aquí en esta idea de la idea de lo antagónico, el mal es un antagonismo necesario justamente para hacer que surja la virtud en el ser humano.
sí, es como una motivación, como un acuciante que tenemos para ir mejorando, para que destaque lo bueno que hay en nosotros. Que todo está ahí, todo está en latencia. Todo está ahí presente. Las virtudes están presentes en nosotros, pero no surgen hasta que no enfrentamos un problema o una realidad adversa. Es cuando todo eso que está allí en nosotros puede surgir. Y una vez que surge, se cultiva, se potencia y se promueve. Entonces, en este sentido, el mal incluso puede llegar a ser algo bueno porque permite que lo bueno, que la virtud de nosotros pueda salir y manifestarse. Bueno, y lo último es el pecado como una ilusión o engaño de lo sensorial, donde la persona, condicionado por lo material, de a poco va diferenciando lo temporal de lo eterno. ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo verdaderamente valioso? Bueno, es algo que el ser humano va aprendiendo poco a poco, pero como el ser humano es materia y como el ser humano aprende a través de los sentidos, entonces esa primera realidad que el ser humano visualiza la toma como la verdad absoluta. Y ese es el problema. Para esta postura, el problema es que el ser humano, adquiriendo el conocimiento em, primordial a través de los sentidos, a través de lo sensorial, entonces es fácil que se engañe, que se ilusione con las cosas temporales, porque a fin de cuentas todo es temporal, pero el ser humano toma eso temporal como lo verdaderamente valioso. Y para esta postura, entonces el pecado es eso, el pecado es dejarse engañar por lo temporal y evitando lo que es realmente valioso, que sería lo eterno. Entonces, el pecado desde esa perspectiva viene a ser también una ilusión, un engaño o un proceso de maduración en la persona. Obviamente hay una perspectiva aquí espiritual. Lo espiritual, dentro de ese esquema siempre se interpreta en contra de lo material. Entonces hay una perspectiva espiritual que sustenta lo verdaderamente valioso. Bueno, esos son ejemplos, son ideas que han circulado a través del tiempo con respecto al tema del pecado. Y ya señalamos al inicio, y lo volvemos a señalar nuevamente, que en los términos bíblicos, el pecado básicamente es la transgresión de la ley. Y que en esta transgresión de la ley, o el resultado inmediato es el alejamiento de Dios, lo que en los términos de la doctrina del pecado se llama muerte espiritual. Y por eso es que el apóstol Pablo, hablando sobre el tema de la salvación, dice que nosotros habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero que con Jesucristo se nos ha traído la oportunidad de una vida, de una resurrección espiritual y de una vida nueva. Por eso es que también el bautismo, la inmersión y el volver a sacar a la persona del agua representa simbólicamente la muerte y la resurrección a una nueva vida. Entonces, eso está incluido también en el ritual cristiano del bautismo. Bueno, em, no sé si tengamos alguna pregunta sobre lo anterior. En este esquema, en este diagrama de la diapositiva que les estoy mostrando, ya la habíamos comenzado a comentar en la sesión anterior. Y aquí estamos poniendo los elementos constituyentes y el alcance de la soteriología. Decía yo cuando toqué muy rápidamente esta lámina, la sesión anterior, decía yo, o comenzaba a decir, que un elemento
trascendental para poder entender esta cuestión de la soteriología es la cuestión de la gracia. Y señalaba, o que empezaba yo a señalar, que a veces es un poco malentendida, un poco malentendido el concepto de la gracia. Entendemos que la gracia, en términos muy básicos, es un don inmerecido. Es algo que el ser humano, que nosotros no podíamos alcanzar por nuestros propios méritos y que por lo tanto nos fue otorgado como un don, como un regalo, pero a través de la obra de Jesucristo. Y normalmente entendemos la gracia solamente en esa parte, pero la gracia tiene dos partes. La gracia tiene efectivamente el elemento del don, el elemento del regalo, eh, o el elemento de la gratuidad, pero también tiene el elemento del costo. Y normalmente cuando se habla de la gracia se habla solamente de la gratuidad, pero no se habla del costo. En el costo siempre hay una pérdida. La gracia, y esta es la parte que poco se enfatiza de la gracia divina, la gracia divina para poder manifestarse primero manifestó una pérdida. Creo que ya les puse el ejemplo de cuando Jesús está con Simón el fariseo y le pone el ejemplo de los dos deudores y cómo el acreedor perdona a los dos deudores y los dos deudores ya sin tener que pagar nada solamente disfrutan de la decisión del acreedor, una decisión por supuesto de gracia. En la pregunta que pudiéramos hacer acerca de esa parábola de los dos deudores, o sí, del acreedor y los dos deudores, sería, si Dios perdona a la humanidad, si Dios perdona a sus deudores, ¿quién pierde? Bueno, no perdemos los deudores, no perdemos los pecadores. El que pierde es Dios, porque Dios renuncia a algo que le pertenece, algo que por derecho se le debe, pero renuncia a eso, y ese renunciamiento es una pérdida. En los términos de la salvación, la pérdida es el sacrificio de Cristo, es decir, un inocente, y esto es algo clarísimo en la teología cristiana, un inocente carga con los pecados de la humanidad. Alguien que no cometió pecado, alguien que no merece sufrir ni merece la muerte, carga con el sufrimiento y la muerte por el pecado de toda la humanidad. Entonces hay una pérdida. La gracia tiene una pérdida, la gracia también tiene un elemento de pérdida, pero no es algo que suele enfatizarse en la forma de vida. Bueno, entonces un elemento teológico conceptual importantísimo que es la gracia. Por eso el apóstol Pablo, planteando ya la ética cristiana tiene que ser una ética de gracia. Y el apóstol Pablo va a señalar, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y eso es una de las cosas que también cambia en el sentido de la obediencia cristiana, porque no es una obediencia cristiana en términos de los mandamientos, porque no, seguiríamos estando en el Antiguo Testamento. Si nosotros conceptualizamos la obediencia cristiana en términos de mandamientos, entonces no hemos superado el Pentateuco. Seguimos atorados en el Pentateuco. Pero si entendemos la vida cristiana en los términos paulinos, de gracia recibisteis, dad de gracia, entonces entendemos muy bien que la obediencia cristiana no está sustentada por el guardar o no los mandamientos, sino está sustentada en lo que recibí es lo que quiero dar.
recibí amor, recibí entrega, recibí perdón, recibí reconciliación, recibí bondad, gratuidad, pues eso tengo que dar. Y conforme a eso tengo que configurar mi vida. Pero muchas veces fallamos porque decimos, recibí la gracia de Dios, recibí el perdón por el sacrificio de Cristo, recibí todo esto, ahora voy a guardar los mandamientos. Es decir, ahora retorno al Antiguo Testamento, retorno, gracias Dios, ahora sí ya puedo retornar al Pentateuco. Y entonces no se entiende la vida en la gracia, una vida guiada por la gracia. Esa es una gran falla que tenemos en la interpretación actual de la obediencia cristiana. Bueno, entonces sobre la gracia hay mucho que decir, pero ahorita estamos enfatizando esta parte. ¿Cuáles son los tres elementos constituyentes de la soteriología? Bueno, en su efecto, el primer elemento constituyente es, por supuesto, la gracia. El otro elemento que es un elemento, es el elemento material, es decir, es justamente la acción que logró la, la, la dispersión y la dispersión gratuita de esa gracia, por supuesto, fue el sacrificio de Cristo. Y el elemento con el que participamos nosotros es la fe. Pero aquí la fe puede ser entendida aparte de la gracia, fuera de la gracia, o debe ser entendida como fe dentro de la gracia y como resultado de la gracia. Y entonces es algo totalmente diferente. Entonces, aunque la fe es un elemento que ponemos nosotros, porque involucra nuestro entendimiento, nuestro sentir y nuestras acciones, la voluntad, involucra todo, entonces es una experiencia que se vive dentro de la gracia y vivir la fe o vivir esta manifestación de la fe dentro de la gracia es lo único que puede traer los resultados que Dios quiere. Ahora, cuál es el alcance de la salvación en el creyente? Bueno, hay una triple dimensión para esto. Si hablamos del pasado, hablamos de una justificación. Si hablamos del presente, hablamos de una santificación. Y si hablamos del futuro, estaremos hablando de una glorificación. ¿Qué son para el creyente los tres estados que caracterizan la vida de fe? Un primer momento en donde hemos sido perdonados por la gracia, un momento en donde ahora formamos parte de la comunidad, somos de la familia de Dios, y entonces la santificación se vive como un resultado de esa gracia, lo que decíamos anteriormente. Y en la medida en que vivamos esta vida de gracia o esta vida conforme a la gracia divina, en esa misma medida, entonces no tendremos ya que preocuparnos por el futuro, porque la recompensa automática para ese tipo de vida es la glorificación, es decir, la vida eterna. Entonces, ¿cuáles son los alcances? ¿Cómo se dimensiona las fases de la soteriología o los pasos de la soteriología o el proceso de la soteriología? Bueno, en esos tres, en esta triple dimensión: justificación, santificación y glorificación. Obviamente, nosotros ahora estamos en el proceso o en la parte de la santificación. Pero repito, podemos interpretar la santificación como ese volver al antiguo pacto o como una participación abierta y limitada de la nueva vida en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todo es hecho nuevo. Y la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva humanidad, tienen su anclaje en la gracia divina. No hay otra, no hay otra plataforma, no hay otra manera. Si se entiende la gracia, si el creyente entiende la gracia y la dimensiona de manera adecuada, entonces puede vivir su vida sobre esa base. Y sobre esa base es suficiente. Obviamente aquí viene la asistencia del Espíritu Santo y viene todo este paquete que Dios otorga a los creyentes con, con la participación del ámbito de gracia, que son muchas cosas las suficientes para hacer una vida plena como creyentes, pero también para cumplir la, el mandato divino de la misión en el mundo, ¿no? De ser sal y ser luz y llevar el evangelio a toda criatura. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los elementos que constituyen y también tenemos el alcance de la salvación. Y por último, quiero ver con ustedes esta parte. El sentido teológico de la muerte de Jesucristo. Dejamos una pequeña tarea sobre esto, por lo menos para acercarnos al sentido que tienen los conceptos. Muy bien, hablamos de un sentido teológico, hablamos de lo que la Escritura en el Nuevo Testamento comunica con respecto a la obra de Jesucristo. Y tenemos aquí cuatro elementos esenciales. El primer elemento teológico de la muerte de Jesús, de Jesucristo, es el aspecto de lo sustitutorio. Dice, es sustitutorio en lugar de y en beneficio de. Sustitutorio, tenemos el trasfondo teológico de cuando Abraham es invitado a sacrificar a su hijo y Abraham en obediencia a Dios casi llega a hacerlo cuando el ángel del Señor le dice, detén tu mano, Abraham, porque he aquí que hay una víctima que sustituirá, en este caso, a tu hijo. La muerte del Señor es sustitutoria porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia enseña que todos éramos reos de muerte, estábamos bajo la ira de Dios. Pero la muerte de Jesucristo es sustitutoria, no porque se suspenda, es lo que antes llamamos la pérdida, el elemento de pérdida en la gracia. No porque se suspenda la justicia de Dios, no porque se suspenda la santidad de Dios, o porque Dios diga, renuncio a mi santidad, renuncio a mi justicia y no hay problema para nadie. O sea, no es eso. Por eso es que entender bien el concepto completo de la gracia es importante. Hay un elemento sustitutorio, porque el pecado que para nosotros significaba muerte, tomado por Jesús en este sentido, y él en su obra hace de su obra algo que sustituye, algo sustitutorio para nosotros. Es decir, Jesús muere. Es cierto que hay un elemento muy relacionado aquí con el esquema sacrificial del Antiguo Testamento, pero Jesús muere para poder eh, liberarnos a nosotros de del peso del pecado, lo cual nos lleva al segundo elemento teológico, es el elemento redentivo. Redentivo. ¿Qué es el concepto? ¿A qué se refiere este concepto? Es pagar el rescate, liberar de una condición.
Eso, solo esto y solo esto es lo que permite el florecimiento de la ética cristiana, porque mientras tú eres esclavo del pecado, mientras estás atado al pecado, pues tú no eres libre para hacer otras cosas. Tú estás sumido, como dice la Escritura, nosotros estamos sumidos en nuestros delitos y pecados. Pero si la muerte de Cristo es redentiva, nos redime, nos libera, se paga en cuanto a que el poder que tenía el pecado sobre la humanidad es anulado. Entonces, nosotros solamente así estamos en condición de aspirar a otras cosas. Y no siendo ya el pecado nuestro, o no teniendo ya el pecado su poder ejercido sobre nosotros, entonces nosotros quedamos en libertad para la nueva vida, ¿no? Lo que el apóstol Pablo llama la nueva vida en Cristo. Entonces, la muerte de Jesús es redentiva porque nos libera no solo del peso del pecado, sino del aprisionamiento que había generado en nosotros, y con eso estamos diciendo que ser como Jesús es posible. Imitar el modelo de Jesús es posible. Hubiese pecado en nosotros por nuestra naturaleza, sí, pero es posible, a pesar de eso, es posible llegar a alcanzar el modelo de Jesús. Y por eso el apóstol Pablo, en esta convicción que tiene, dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo". Es decir, es posible, y solamente tenemos nosotros que ubicarnos en esa línea de esta posibilidad y caminar y avanzar en ella. Otro de los elementos teológicos de la muerte de Jesucristo es el elemento reconciliatorio. Y el apóstol Pablo dice: porque en Jesucristo todos nosotros, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. En Jesucristo, el elemento reconciliatorio. Y luego también dice el apóstol Pablo, dice: somos colaboradores con Dios en la reconciliación con el mundo. Entonces, el elemento reconciliatorio también es importantísimo, porque la relación lo que hace es eliminar los factores de separación. Ya no hay factores de distanciamiento. Sí, cierto que hoy día entre la humanidad hay muchos factores de distanciamiento, de separación. Y es muy triste que a veces en la iglesia también pudieran llegar a darse estos factores de distanciamiento. Pero en términos esenciales, en términos fundamentales, la iglesia es una comunidad reconciliada con Dios, pero también es una comunidad reconciliada, de reconciliados unos con otros. Entonces no caben, o no debieran caber, las enemistades, las preferencias, todas esas manifestaciones carnales de, de yo no me hablo con el hermano, y no saludo al hermano porque él no me saluda. Todas esas cuestiones que resultan sin sentido no tienen cabida en la comunidad de fe, porque uno de los elementos teológicos de la muerte de Jesucristo es justamente lo reconciliatorio, donde se vive la reconciliación, donde se experimenta la reconciliación con Dios, y desde donde se promueve la reconciliación del mundo con Dios. Somos promotores de esta reconciliación con Dios. Y por último, el último elemento de lo propiciatorio
algo muy ligado con lo redentivo. Lo propiciatorio es cumplir la justicia divina. Jesús cumplió la justicia divina. Era necesario que, que, que antes que se manifestara la gracia, se hubiera una propiciación, se cumpliera con la justicia. Por eso es cuando el Señor, previo a que va a ser arrestado y entregado para ser muerto, Pedro le dice, no, Señor, tú no vayas si vas a ir a Jerusalén para que te maten, no vayas, y nosotros te vamos a defender. Y entonces el Señor le dice, deja, porque así conviene cumplir toda justicia. Y eso es una sentencia teológica muy profunda del Señor, porque justamente su muerte siendo propiciatoria, cumple con la justicia divina, una justicia que no estaba a nuestro alcance, al alcance de ningún ser humano, de nadie, pero es una justicia que nos ha sido otorgada por gracia, justamente porque Jesús sí pudo cumplir esa justicia, y al cumplir esta justicia entonces nos habilita, nos capacita para nosotros también vivir en ese ámbito de lo justo, de lo justo, de lo que Dios quiere. Bueno, estos temas se pueden seguir desarrollando, incluso se pueden elaborar pues temas relacionados con esos conceptos, pero estos cuatro conceptos esencialmente componen lo que es la significación teológica de la muerte de Jesucristo. Bueno, hasta aquí quiero dejar la clase. Mañana tendremos ya nuestra última sesión. Vamos a cerrar en lo que es ya el, el, el tema de la soteriología, y vamos a ver un poquito de lo que es un poquito lo que es la iglesia, y un poco lo que es también eh, el tema del espíritu, porque esto viene conjuntado también con la cuestión soteriológica. Muy bien, pues les doy las gracias, hermanos, por su atención. Muchas gracias por su compañía en esta mañana, y nos vemos el día de mañana para cerrar ya este tema de la soteriología con lo último, y también pues ya terminar nuestro curso, el curso 2 de Teología Sistemática. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Les deseo que Dios les bendiga y los acompañe en este día, y vamos a despedirnos con una oración. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por toda tu bondad que se manifiesta de muchas maneras hacia nosotros. Te damos gracias porque nos haces formar parte de tu iglesia. Permite, Señor, que nosotros podamos entender bien tu salvación y tu gracia, y podamos vivirla y mostrarla, Señor, en cada acto de nuestra vida. Te pedimos tu guía, Señor, te pedimos tu asistencia. Permite que tu Espíritu esté con nosotros y sobre nosotros, y que nos acompañe todo el tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu compañía, y está con nosotros en lo que resta de esta, de esta jornada, de la jornada de este día, Señor. Te bendecimos, Señor, y nos encomendamos en ti por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Pasa a ustedes, hermanos.